Buenas noches, tengan todos. Este es el primero de una secuencia de videos que se irán subiendo poco a poco en el canal. Esto es diferente al canal original del elegido Super Saiyajin. Y en este nos vamos a centrar un poco más en lo que es la literatura y en se puede decir, su lado un poco oscuro que tiene, que a todos nos llama un poco la atención, el terror, el ámbito del miedo, de sentir eso. Y bueno, esta es una historia que en un inicio, aun cuando era pequeño, la leí y bueno, causaba eso, sentía esa sensación. Así que bueno, las he traído a ustedes. Y bueno, antes de empezar quisiera mandar un saludo a Eliseth Mendoza. Ha sufrido un pequeño accidente, espero que te recuperes si es que ves este video. Te mando mis mejores deseos, recupérate pronto. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Una apuesta es una apuesta, pensó Diego mientras se cubría con una capa de hule negro que había encontrado en un baúl de su nueva casa. Voy a cumplir con lo pactado, aunque el cielo se venga abajo. Cerró la puerta y salió. El aguacero se desplomaba con fuerza y los relámpagos iluminaban las calles desiertas. Había comenzado el invierno y el pueblo se veía desolado a esa hora de la noche. Todos estaban guarecidos en sus casas, durmiendo o conversando junto al fuego. Diego Benavides y su familia se habían mudado a Rincón poco tiempo atrás. Cuando a su padre le llegó el nombramiento como gerente del único banco de la zona, decidieron entonces habitar la casa que había pertenecido a sus bisabuelos e instalarse en el pueblo tranquilo, muy lejos de Buenos Aires, donde habían vivido desde siempre. Diego ingresó a la escuela a mitad de otoño y pese a su apariencia algo extravagante fue aceptado de inmediato. Tenía algunos tatuajes, varios aros de metal en la nariz y se peinaba con gel, formando con su pelo una cresta puntiaguda que a veces pintaba de rojo. Para Diego, mudarse a ese sitio fue comenzar una etapa de aventuras como nunca antes había tenido. Podía recorrer las calles y los suburbios, reunirse con sus nuevos amigos en el mercado de Juan y conocer lugares a los que no tenía acceso cuando vivía en la capital. El cementerio, la torre de la toma de agua, la tumba del embolsadito. Nada le daba miedo y no se cansaba de decirlo. Y por eso seguramente surgió lo de la apuesta. Fue el lunes de esa misma semana. El Nariz, uno de sus nuevos amigos, dijo que había un lugar al que nadie se atrevía a ir por las noches. Y Diego, envalentonado, respondió que él no le tenía miedo a nada. ¿Ni siquiera al fantasma de la acería?, preguntó el Nariz, mientras se apartaba un mechón de pelo oscuro que le caía sobre la frente, justo en el nacimiento de la prominente nariz que le había valido el sobrenombre. Sus ojos saltones parecían salirse de las órbitas cuando hablaba y un bigote apenas insinuado hacía sombra sobre su boca. «Otra vez con esa pavada», saltó Diego. «Los fantasmas no existen. Le pregunté a mi vieja sobre lo que me contaron ustedes y me dijo que son puras mentiras». Estaban frente al mercadito de Juan, donde se juntaban por las tardes a la salida del colegio. En esa época del año los árboles estaban sin hojas y un sol desvaído se colaba entre las ramas desnudas, proyectando sombras extrañas sobre los jóvenes. Se reunían cada tarde alrededor de una mesa de madera gastada que ponía Juan en la vereda. Después de rejuntar unas monedas para tomar una coca antes de regresar a su casa. Eran 4: el Nariz, Emanuel, el Esponja y Diego Benavides. «¿Puras mentiras?», dijo Emanuel.
Mi viejo trabajaba en la acería y él mismo me contó que una noche se le apareció el fantasma. Que te diga él si son mentiras. Todos hicieron silencio. Emanuel era el más callado de los cuatro y nunca había hablado sobre el tema antes de esa tarde. Había pasado sobre el tema antes de esa tarde. Su cabello corto y algo grasiento formaba ondas suaves sobre su cabeza. Unos granos rojos de puntas amarillentas se elevaban como pequeños volcanes sobre su cara. Cuando habló, su voz sonó como un violín desafinado y los agujeros de su nariz se dilataron como cuevas. Fue un viernes, dijo, porque el fantasma aparece solamente los viernes. Mi viejo y el manco Gómez, que era el sereno, estaban tomando mate al lado de la escalera cuando escucharon bien clarito las pisadas y el silbido. Y ahí nomás se oyó el ruido de los moldes que empezaron a caer del entrepiso. ¿Moldes?, preguntó Diego. Sí, dijo Emanuel. Una pila de moldes de hierro fundido, grandes y pesados, cayeron justo donde estaban ellos. Mi viejo se salvó porque alcanzó a saltar. Después subió y tiró de la soga para que sonara la sirena. Entonces no pasó nada, dijo Diego. ¿Que no pasó nada?, dijo Emanuel. Cuando llegaron los bomberos no había rastro del fantasma, pero el sereno apareció muerto debajo de los moldes de hierro. Muchos dijeron que habían sido un accidente, pero mi viejo asegura que alguien tiró de esos moldes sobre ellos. Pudo haberlos tirado cualquiera, ¿no?, dijo el esponja mientras se rascaba la cabeza y los pelos se levantaban como pequeños resortes de acero. Sí, respondió Manuel. Eso dijeron en un principio, pero no fue así. Ni los bomberos ni la policía abrieron la boca, pero mi viejo jura y recontrajura que cuando quitaron los moldes y apareció el cuerpo, el manco Gómez tenía las cuencas de los ojos vacías. Y eso no pudo haberlo hecho cualquiera. ¿Y tu viejo hizo la denuncia?, preguntó Diego. Sí, pero como el sereno no tenía familia, a nadie le importó, y todo quedó en la nada. Después de eso mi viejo ya no quiso trabajar ahí, y siempre pasa lo más lejos posible de la acería, a pesar de que hace mucho tiempo que está cerrada. Lo de las cuencas vacías pudo haberle parecido, dijo Diego. A mí no me jodan con que fue el fantasma. No digo que tu viejo mienta, pero se habrá confundido. Además, sí pasó una sola vez. ¿Una sola vez?, dijo el esponja. ¿Por qué crees que cerraron la acería? El manco Gómez no fue el único. La vieja Dominga, la de Puesto de Flores, asegura que en ese lugar murió mucha gente de forma rara. Ella dice que siempre parece un accidente. Mi abuela me contó que todo empezó hace una pila de años, siguió el nariz. En el otro siglo, cuando en ese lugar funcionaba una fábrica de aceite. Sí, es verdad, interrumpió el esponja. Mi bisabuelo también trabajó en la fábrica de aceite. Hasta una foto tengo. Y así, entre relato y relato, fueron rearmando la historia. Una historia que quedó documentada en los diarios de la época. Todo comenzó con la huelga que hicieron por esos días los obreros que trabajaban en la fábrica de aceite. Pedían que reincorporaran a 10 operarios que habían sido despedidos sin causa y en la protesta derramaron litros de aceite sobre el río. Dicen que una pátina grasienta flotó durante meses sobre el agua. Hubo corridas y varios heridos. Al anochecer del tercer día de disturbios, en medio de una discusión, el capataz le arrojó un tarro con ácido a la cara al delegado, dejándolo ciego. Después lo golpeó con una piedra. Según se rumoreó en el pueblo, el capataz les pagó muy bien a unos obreros de su confianza para que hicieran desaparecer al delegado, y no faltó quien dijera que lo habían emparedado vivo dentro de la fábrica. Cuando terminaron de armar la historia entre todos, el esponja suspiró y dijo: la
Las cosas raras empezaron a pasar cuando la fábrica se vendió y abrieron la acería. Ahí empezó lo del fantasma. Sí, dijo Emanuel, y como dice la vieja Dominga, después de lo del Sereno hubo varias muertes antes de que decidieran cerrarla. Muertes que parecían accidentes, pero que eran bastante extrañas. Les apuesto lo que quieran a que voy este mismo viernes y no me pasa nada, desafió Diego riéndose. En mi familia nadie pasa ni siquiera por enfrente, agregó el Nariz. ¿Y vos te querés meter dentro? Continuaron un largo rato tratando de convencer a Diego para que no fuera a la acería, y mucho menos en una noche de viernes, pero era demasiado terco. Justamente el chiste es ir una noche de viernes, si no, ¿cuál es la gracia?, dijo. Además, no le voy a tener miedo a un fantasma que está emparedado y encima es ciego. Yo no me burlaría, sentenció Manuel. Mi viejo quedó como loco y te aclaro que no es ningún miedoso. Lo peor, agregó el Esponja, es lo que dice el viejo Márquez, el de la ferretería. Un día escuché cuando le contaba a un tipo que el fantasma no va a descansar hasta que termine con el último descendiente de sus asesinos. Eso sí que es cierto, dijo el Nariz. ¿Ustedes sabían que el Manco Gómez era nieto del capataz? Mi abuela guarda un diario amarillento en el que están los apellidos de los sospechosos de haber emparedado al delegado. Y hasta ahora, todos los que tuvieron un accidente dentro de la acería eran descendientes de ellos, o del capataz, o de los obreros. Mi abuela fue tachando los nombres a medida que pasaban las desgracias. Ese viernes por la noche, Diego avanzaba bajo la lluvia recordando la charla como si lo tuviera grabada en su memoria. Se calzó mejor las botas de goma que se enterraban en las calles anegadas y ajustó la capa. Él jamás había sentido miedo, por eso había hecho la apuesta. Sin embargo, aunque no se atrevía a confesárselo, se sentía inquieto. La lluvia era más intensa cuando llegó al centro de la plaza y bajo la luz de los relámpagos creyó ver una sombra que se escondía detrás de los árboles. Se detuvo de golpe y esperó, inmóvil, bajo la pérgola. Un sudor helado bajaba por su cuello, pese al frío intenso. Un perro vagabundo salió de las sombras, sacudiéndose el agua con fuerza mientras se acercaba hasta él. Diego suspiró con alivio, lo acarició sonriendo y el perro movió la cola mientras el chico seguía su camino algo más tranquilo. Acomodó nuevamente la capa y tanteó para comprobar si la linterna que llevaba en el bolsillo de su pantalón seguía en su sitio. Mientras avanzaba podía distinguir la llamita temblorosa de alguna vela detrás de las ventanas. Las luces estaban cortadas como ocurría cada vez que había tormenta, también las de la calle, pero los relámpagos le daban toda la luz que necesitaba. Faltaba un cuarto de hora para la medianoche cuando Diego llegó a las afueras del pueblo. Hundía sus pies en el barro que iba haciéndose más espeso a medida que caminaba por el terraplén. De pronto cayó un rayo haciendo tanto ruido que le provocó un estremecimiento. Por un instante pensó si no sería mejor dejar su visita a la fábrica para otra noche. Tal vez para el viernes siguiente, cuando no hubiera tormenta. Pero después imaginó la risa y las carcajadas de sus amigos. No iba a darles el gusto. Apretó los labios y se puso a caminar más rápido. Por fin llegó a la acería. Levantó la mirada y contempló la vieja fábrica. Bajo la lluvia y el resplandor de los relámpagos, le pareció mucho más siniestra de lo que recordaba. Se veía como una mole ruinosa de ladrillos desnudos, rodeada de malezas que se movían como sombras. El altísimo techo de chapas crujía con el viento que soplaba con mayor fuerza por la cercanía del río.
Corrió a refugiarse bajo el alero de ingreso y en ese momento le pareció escuchar unos pasos detrás de él. Giró la cabeza lentamente y vio al perro vagabundo empapado que se acercaba bajo el aguacero con las orejas gachas. La lluvia caía cada vez con más furia y el viento helado precipitó su decisión. Entraría para terminar cuanto antes con la parte más difícil de la apuesta. Sacó la linterna y alumbró el portón de acceso. Estaba cerrado con un alambre y no le costó demasiado quitarlo. Corrió el pestillo y la puerta se entreabrió unos centímetros. Tuvo que empujar con fuerza para poder entrar y al hacerlo escuchó un ruido de hierros oxidados chirriantes. Típico de las escenas de terror, pensó riendo por lo bajo al recordar lo que sentía cuando era chico y se quedaba abrazado a su perro mirando una película mientras sus padres dormían. Por fin estuvo adentro. Lo recibió un fuerte olor a encierro, a pestilencias y a moho. Alumbró con su linterna hacia el fondo oscuro y por un momento creyó escuchar las últimas palabras que había pronunciado la tarde anterior. Les apuesto lo que quieran que mañana me meto en la acería y hago sonar la sirena a medianoche. Solo díganme cómo hacerlo. Hay que tirar de la cuerda que cuelga del techo, le había respondido el nariz. La vas a ver desde abajo si alumbras con una linterna, pero sería mejor que no fueras. Y sin embargo, ahí estaba, en medio de la noche, tiritando de frío en la fábrica abandonada, en la que todos decían que habitaba un fantasma del siglo pasado. Levantó la linterna y se dio cuenta que le costaba mantener la mano firme. Una luz tenebrosa se proyectó sobre las telas de araña que prendían de los tirantes de madera. Y ahí, a pocos metros de donde estaba, la vio. Una cuerda de acero cubierta de polvo colgaba desde la viga más alta. Para alcanzarla tendría que subir al entrepiso por la escalera de cemento. Suspiró. Cuando se acercó al primer peldaño escuchó un chillido penetrante y sintió que algo tibio, escurridizo, se introducía en una de sus botas. Se la quitó dando un alarido y cuando alumbró nuevamente vio que cientos de ratas se deslizaban por el piso cubriéndolo casi por completo. Una enorme, como un gato, se acercó y pareció contemplarlo desafiante durante unos segundos. El perro vagabundo que había entrado tras él gruñó y el roedor se alejó hasta perderse entre las sombras. Diego respiró hondo y se dijo que jamás confesaría a nadie lo que había sentido. La sola idea de volver a ponerse la bota donde había estado la rata lo decidió a quitarse la otra y subir descalzo. Debía llegar hasta donde estaba la soga y colgarse de ella para hacer sonar la sirena. Después saldría corriendo hacia su casa más rápido de lo que había visto correr a ese bicho repugnante. Levantó la linterna y comenzó a subir por los escalones fríos y cubiertos de inmundicia. Podía sentir las espesas telarañas adhiriéndose a sus piernas, la basura pegajosa bajo sus pisadas y el agua helada que caía desde las goteras humedeciendo sus pies descalzos. Faltaban pocos peldaños para llegar a la parte más alta cuando de repente vio dos ojos rojos, luminosos, en el rincón más oscuro del entrepiso. Entonces escuchó el silbido. Creyó que el corazón iba a escapársele por la boca. Un rayo cayó tan cerca que las paredes vibraron como si fueran a desplomarse. Sus piernas parecían de arena.
Cuando subió los últimos escalones, por fin la cuerda estuvo a su alcance. Diego imaginó a sus amigos asomándose por las ventanas al escuchar la sirena. Se vio a sí mismo victorioso a la tarde siguiente mientras palmeaban su espalda. Al estirar sus dedos, la linterna se le escapó de la mano y rodó por la escalera. Cuando tocó el piso se apagó de golpe. El gruñido del perro se confundió con el chillido de las ratas al desbandarse. Los relámpagos cesaron de pronto y Diego quedó sumido en la más completa oscuridad. Sabía que estaba a pocos centímetros de la cuerda, pero también intuyó una presencia cercana, demasiado cercana tal vez. A lo lejos se escucharon las primeras campanadas del reloj de la plaza, anunciando que ya era medianoche. Diego se estiró y al sentir en su mano la soga la agitó con fuerza. El sonido de la sirena se desparramó por todo el pueblo, como si el más feroz de los incendios se hubiera desatado. Pero en el mismo instante en que tiró de la cuerda, se desprendió la viga a la que estaba sujeta y el techo se desplomó con un estruendo de chapas. Maderas sobre las enclen. Pero en el mismo instante en que tiró de la cuerda, se desprendió la viga a la que estaba sujeta y el techo se desplomó con un estruendo de chapas y maderas sobre los enclenques paredes de ladrillos. A la mañana siguiente, cuando los bomberos terminaron de quitar los escombros, encontraron el cuerpo de Diego. No faltó quien dijera que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Un tiempo después, el Nariz se encontró el viejo periódico que guardaba su abuela y lo llevó para que lo vieran sus amigos al mercado de Juan, donde seguían reuniéndose por las tardes. Al leer en aquel papel amarillento los apellidos de los obreros sospechosos de haber emparedado vivo al delegado, descubrieron que Benavides era uno de ellos. Y también vieron que aún quedaban 2 apellidos sin tachar.